Hola, mi nombre es William Castellanos y hoy vengo a contarles parte de mi vida y de la obra que Dios está haciendo en mi familia y que está haciendo conmigo. Puedo decir que yo a Dios lo conozco prácticamente desde toda mi vida. Yo vengo de una familia evangélica. Mi abuelo era pastor de la iglesia pentecostal, una iglesia que queda enfrente del Parque del Olaya. Nosotros vivíamos en ese entonces en el Restrepo y todos los domingos, pues recuerdo tanto que me llevaban al culto del domingo, en donde había una profesora que nos explicaba sobre la Biblia, nos enseñaba sobre Jesús, nos enseñaba sobre Dios. Y aquí es donde yo empiezo a creer y empiezo a saber y empiezo a tener confianza en Dios, a saber que Dios está en las buenas y está en las malas con nosotros. Ahí es donde yo conozco a Dios, pero mi vida, lo que fue mi adolescencia, lo que fue mi juventud, sí estuve muy alejado de la iglesia, estuve supremamente alejado. Eso no quiere decir que yo no hablara con Dios constantemente, que no orara, que no hablara con Dios, pero sí no estaba haciendo realmente la voluntad de Dios y estaba alejado, le estaba dando prelación quizás al trago, quizás a las fiestas, quizás a los amigos, al trabajo, a lo profesional. Otras cosas eran quizás más importantes en ese momento que realmente hacer la voluntad de Dios y estar o buscar de Dios. Sí, había algo en particular que me hacía sentir insatisfecho, y era el saber que yo venía de una familia o que yo había tenido un abuelo que era seguidor de Dios, que realmente amó a Dios y ayudó muchísimo a su comunidad, que ayudó muchísimo a las personas de su iglesia, y que realmente en este momento no hay o no había nadie que estuviera siguiendo los pasos de él. Como que ese legado estaba muerto y estaba quieto ahí, porque ni mis tíos, ni mis primos, nadie, absolutamente nadie había continuado con el legado de mi abuelo, y eso me hacía sentir como un poco insatisfecho, pero no veía la oportunidad de poder hacer lo mismo. No sabía por dónde empezar, realmente no sabía por dónde empezar. La presencia de Dios la he sentido muchísimas veces en mi vida, ya que he confiado en Dios y sé que Dios está ahí y confío en Dios, realmente confío en Dios. Pero el día en el que se manifestó la presencia de Dios, un día que no se me olvida, es el día en que mi hija murió. Mi hija mayor, mi hija tenía 18 años, en el 2019, cuando mi hija murió. En ese momento sentí la presencia de Dios y sentí que Dios me estaba sosteniendo con su mano y me estaba brindando su apoyo y me estaba brindando su cariño, y me estaba diciendo que podía contar con él, que podía confiar en él, que no me despegara de su mano. Eso, ¿cómo lo pude entender? ¿Cómo lo pude ver o visualizar? Porque hubo muchísimas personas, tanto católicas como evangélicas, quizás de otras religiones, en las que estuvieron muy pendientes de nosotros y estuvieron orando, hicieron unas cadenas de oraciones primero que todo por la salud de mi hija, y luego para que nosotros pudiéramos tener una tranquilidad y pudiéramos sobrellevar ese momento tan difícil que es por el que estábamos pasando y por el que estábamos viviendo. Muchas personas decían que estaban orando por nosotros para pedirle a Dios que nos diera esa tranquilidad. Y sí, realmente esas oraciones sirvieron demasiado y nos hicieron sentir, a mí y a mi familia, que la presencia de Dios estuvo ahí siempre, porque fue un momento muy duro, realmente fue un momento muy duro, sigue siendo un momento muy duro, pero Dios ha estado ahí y Dios nos ha dado la fortaleza para que podamos sobrellevar eso. Muy fácil pudo haber sido haberme desahogado con drogas o habernos desahogado con drogas, haber caído en el alcohol, haber caído en otro tipo de cosas, haber caído quizás en el suicidio también,
porque sí realmente es un dolor muy fuerte, pero ahí fue donde sentí yo y sé que mi familia sintió que Dios estaba con nosotros y estaba presente. A raíz de la pérdida de Laura, a raíz de la pérdida de mi hija, realmente pues duele muchísimo, duele mucho, pero hay que continuar la vida. Y yo sabía que no me podía quedar ahí y que si yo no estaba de la mano de Dios, quizás iba a caer en otras cosas que quizás iba a sentir yo como refugio, quizás en el alcohol, posiblemente muchos han caído en las drogas, un suicidio. Eso me hizo abrirle el corazón a Dios y pues aprovechando que mi esposa me había regalado en su momento un retiro de Maús, que por cierto fue el mejor regalo de cumpleaños que ella me pudo haber dado, que aún sigo aprovechando. Entonces, aprovechando este retiro y aprovechando las reuniones, aprovechando estas personas tan bonitas que uno conoce en este grupo de Maús, pude abrirle completamente mi corazón a Dios y continuar con la exigencia de Dios o continuar buscando de Dios. Sí, como lo venía diciendo, mi esposa, ella ha sido muy creyente siempre, ella ha sido muy católica y siempre me ha querido llevar como por el lado de la iglesia y de vamos a la Eucaristía, nos casamos por la iglesia católica. Ella siempre ha sido muy creyente y me ha querido llevar o me ha traído siempre a los pies de Dios y me ha querido enseñar muchas cosas de la iglesia católica. Fue ella, por intermedio del retiro de Maús, que me hizo llegar nuevamente a los pies del Señor y me hizo estar viviendo lo que estoy viviendo en este momento. Fue un mensaje que recibí en ese primer retiro al que yo fui a servir de Maús, un mensaje que Dios me envió, me puso ahí, en el que decía: tantas veces que me has preguntado en dónde quieres estar, dónde quieres que yo te ponga, es ahí donde estás, en ese momento donde yo quiero que estés y ayudes a otras personas por intermedio de lo que has pasado y de lo que has vivido. Ese mensaje lo tomé tan en serio, realmente tan en serio, y sé que Dios lo puso ahí en el momento que era para que yo lo tomara, lo leyera y estuviera en mí si le hacía caso o no le hacía caso. Mi decisión fue hacerle caso a Dios y continuar con el servicio y dedicarle mi tiempo completo a la labor de servirle a Dios. Realmente es mi familia, es mi esposa, son mis hijas, es lo que me motiva día a día y lo que me llena es que podemos estar sirviéndole a Dios en familia. Mi esposa hace parte también del grupo de Maús de Mujeres. Mi esposa en este momento me está apoyando también en la pastoral de comunicaciones que acabamos de abrir en la parroquia. Ella siempre ha estado constantemente ahí y ver que mi hija nos ve en esta sintonía y que realmente la estamos educando con ejemplo, porque nosotros le hablamos de Dios, le decimos tienes que hablar con Dios, tienes que confiar en Dios, tienes que creer en Dios. Ella lo está entendiendo porque nosotros le estamos dando ese ejemplo. Es muy satisfactorio eso y eso es lo que me motiva día a día. Que le abran el corazón a Dios, que le abran el corazón a Jesús. Jesús todo el tiempo está golpeando a nuestra puerta, Jesús todo el tiempo está ahí golpeando, Jesús está ahí. Algo que escuché alguna vez es que Jesús es un caballero. Jesús no entra a la fuerza a ningún lado. Jesús espera a que nosotros le abramos nuestro corazón, le abramos esa puerta para que Él pueda entrar. Pero Jesús siempre está esperando ahí. Y desen la oportunidad. De pronto hay alguien que les dice vamos a la iglesia, vamos a un grupo de oración, ven, es por este lado, no es por allá, vamos a un retiro. Creo que es lo más importante. A mí por lo menos me ayudó muchísimo el haber estado en ese retiro de Maús. Ese fue, creo que, mi cambio total para darme cuenta de que mi objetivo de vida estaba era por acá con Dios y no por acá en el mundo. Entonces eso yo le diría a esas personas que están
intentando buscar de Dios en este momento, que están confundidas. Es nomás, hagan la voluntad de Dios.